Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Esta mañana del martes 7 de junio. 7 de junio. Es un placer cuando estoy viendo que vienen desfilando en el saludar a los que están. Inmediatamente iríamos a una pausa para acomodar aquí al ex canciller de la República, Milton Jiménez. Antes saludo al exministro de Relaciones Exteriores, don Guillermo Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto, es un placer tenerlo en el programa. Un gusto, Renato. Aquí Siempre estamos. protegiéndose. Pues sí, es decir, esto no hay que bajar la guardia, ¿verdad? Porque mire que en las últimas semanas me ha causado extrañeza. Otra vez muertos por la COVID, internos en el hospital cardiopulmonar, el tórax. Pero asómbrese, personas que solo se han aplicado una dosis o no se han aplicado ninguna dosis. Así es. ¿Sí? Tenemos que seguir enfatizando en que muy importante, vital viene de vida, que el pueblo hondureño se Claro, vacune. Así es. ¿Verdad? Así que aunque yo le ruegue 1.000.000 de veces, en lo que dure el programa, quítese la mascarilla, doctor, no se la quita. Mejor no. Mejor no. Me gusta eso, mejor no. Esa frase ya. Aunque su servidor tenga ya 2 refuerzos del... Yo creo que todos tenemos aquí los refuerzos necesarios, ¿verdad? Igual creo me sucede que con el doctor Osmar García. No, pero es que también hay que enfatizar que los que tienen enfermedades preexistentes, verbigracia, los que padecen de diabetes, los que padecen de presión alta, esos, a pesar de las vacunas, siguen estando expuestos a que ese virus los pueda matar, ¿verdad? Así que no hay que bajar la guardia. Usted es que me envió un mensaje subliminal en este momento con la presión alta. ¿Sabe que mi presión alta normal es de 160, 120, con 4 medicamentos diarios? No, pues. Bueno, doctor Haroldo López, hombre, me dijo que lo visitara la semana pasada, no pude ir. Él me atiende, sí, y tengo 25 años de estar con pastillas y esa presión como que es la normal en mí. Me dan medicamentos, esto, lo otro, y sigue estando ahí en 160 cuando mejor está en 140, 100, 110. Con mayor razón, no baje la guardia. Sí, no, claro, así es. Queremos Renato para rato. Esa frasecita está buena, queremos Renato para rato. Sí, Voy a memorizarla. Hay que patentarla. Tiene que patentarla. Porque puede ser muy buena para los siguientes años, Así solo se es, sonríe. no sabemos. El vicecanciller. Hoy sí, que pase el ex canciller Milton Jiménez, mientras yo presento aquí al consultor en gobernabilidad y transparencia, gobernabilidad democrática y transparencia, profesor asociado del Instituto Internacional del Derecho Humanitario de San Remo, Italia, don Omar García. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, doctor, es un placer tenerlo. Gracias, igual al subsecretario de Relaciones Exteriores, don Tony García. ¿Qué tal, viceministro? Muy buenos días, muy bien, gracias. ¿Está bien? Sí, muy bien. Buenos días a todos, un placer estar con ustedes esta mañana. No, ese cargo no genera tensión, estrés. No, mire, yo trabajé en la ONU 25 años, estudié Derecho Internacional, podría decir que me preparé para este puesto, así que estoy en un puesto que conozco a la perfección, la experiencia onusiana me da la visión y esas posiciones onusianas que ayudan en buena parte a mantener, yo diría, esas posiciones que son ampliamente aceptadas en base a principios, no necesariamente ideológicos, y creo que estamos haciendo pues una contribución, ¿verdad? Bueno, es bueno disfrutar las responsabilidades, porque eso de levantarse sufriendo por las responsabilidades que uno tiene, eso es terrible, eso es terrible. Uno llega a trabajar sin ideas, no es creativo. Cuando en vez de ir a la oficina a solucionar conflictos, porque uno los quiere solucionar, porque uno quiere ver los primeros rayos del sol, bañarse, desayunar, saludar a la familia, irse a trabajar, sino que uno va sufriendo al trabajo,
muy difícilmente sea uno productivo entonces en el trabajo. Saludo al ex canciller de la República, Milton Jiménez. ¿Qué tal, doctor? Bien, Bienvenido. muchas gracias. Un gusto acompañarlos en este programa, Renato, y un gusto de compartir con distinguidas personalidades. El ex canciller Pérez Cadalso. ¿No fue maestro el suyo? doctor, fue maestro mío, por Sí, supuesto. claro. Sí, él y su padre. Sí. Imagínese. Con Eliseo Pérez Qué privilegio. Cadalso. Sí. Lo conocí. Igual con el doctor Mejía y con el vicecanciller Tony García, que es un amigo nuestro, con discípulo en la Facultad de Derecho, ¿no? Y muy Nos pero muy graduamos buenos. en la misma época, Renato. Así es. Compañeros de ¿Con clase. Milton? Sí, por supuesto. Así Bueno, es. son de la misma generación. Somos de la misma Bueno, generación. ahí arribita buena de los promoción. 60 años. Llegando. Más o menos. Todavía no. Buena promoción entonces, ¿verdad? También el abogado Graco Pérez, experto en Derecho Internacional. Graco, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Renato. Buenos días a sus distinguidos invitados ahí en el estudio. Un placer estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias. ¿Todavía no tenemos conexión con el designado presidencial Salvador Narrala? Todavía no, pero la tendremos en el transcurso del programa. El país se ha dividido con este asunto. Diría yo que hay más opiniones en contra de la decisión tomada de que la presidenta no asista a esta cumbre iberoamericana que se desarrolla en Los Ángeles, California. Viceministro Tony García. Ayer en la noche, como a las 9:30, la presidenta escribió varios tweets diciendo que si no estaba ella, pero que Honduras estaba representada con el vicecanciller Eduardo Enrique Reina, con el ministro Pedro Barquero y con el otro ministro que es su hijo Héctor Manuel Zelaya. Pero la controversia está servida del por qué no fue la presidenta Castro a esta cumbre. ¿Hay nuevos elementos? Y bueno, en primer lugar, quiero decir que esta es la 9ª cumbre. Han habido 8 anteriormente y en las 8 fueron invitados los países miembros de la OEA. Recordamos cuando en Panamá en el 2015 se dieron un apretón de manos el presidente Obama con el presidente Raúl Castro. Recordamos cuando el presidente Chávez le regaló un libro, Venas Abiertas, al presidente Obama. Entonces, en el pasado, los miembros de la OEA han estado presentes. Honduras invitó a Cuba cuando hubo una reunión aquí en la OEA, de la OEA en San Pedro Sula. Entonces, en el pasado era correcto ser inclusivo, invitar a todos. Ahora, el gobierno de Estados Unidos como anfitrión, siguiendo reglas de la OEA, que el país anfitrión invita, en vez de que sea la OEA que invita a los miembros de la OEA. Pero no, la regla de la OEA es que invita al país anfitrión, a diferencia de la ONU. En Nueva York, a 20 kilómetros de la ONU invita y puede llegar cualquier jefe de Estado, cualquier dictador que quiera llegar a la ONU sin que Estados Unidos diga, este no va porque no es democrático, este no va porque no es mi amigo. Son acuerdos internacionales. La OEA está un poquito ahí con reglas que hay que cambiar. Yo creo que si usted va a ser la sede de un evento, se le debe decir al anfitrión, usted invita, pero va a invitar a los miembros del club, ¿verdad? No va a invitar a los que usted quiere. Entonces, en el pasado se invitó a todos. Si Honduras hubiera sido sede, hubiera invitado a todos. Entonces, esa regla hay que cambiarla. Eso ha provocado un problema, ha dividido al continente. Tenemos actualmente, esta mañana estaba viendo la lista de participantes, 8 países no enviarán a su presidente o jefe de Estado, o hace 8 y 3 no van a ir porque no están invitados, son 11 países del continente que no van a estar sentados a nivel presidencial. Es lamentable, deja de ser cumbre. La palabra cumbre significa reunión de jefes de Estado. Aparte de Guatemala, Honduras, aquí tengo la lista. México, Bolivia, Aquí tengo la lista. de otros presidentes. Le voy a decir de quiénes no Uruguay van. por No, enfermedad. no va El Salvador, a nivel de Uruguay. jefe de Uruguay El no, Salvador, El Salvador no va. Granada, Es su canciller. Guatemala, México, Bolivia, Honduras, San Cristóbal y Nieves y Uruguay. Hacen 8, más 3, 11. 11 es un número grande de países. Y otros países más, aparte de estos, que le pidieron a Estados Unidos que los invitara. Argentina le pidió, Chile, Canadá, invita a todos. Estados Unidos no escuchó esa petición de sus socios, amigos latinoamericanos, en un momento cuando Estados Unidos necesita apoyo mundial para el conflicto de Ucrania, cuando Estados Unidos quiere detener la ola china en el continente. Estados Unidos debió haber dicho, ok, mis amigos quieren que vayan ellos, invitémoslo. Además, quiero recordar
que Cuba, Nicaragua y Venezuela no querían ir para empezar. Entonces hubiera sido muy bueno que los invitan y que ellos dicen no vamos. Mire, hubiera sido solución del problema. O si van sentados a la mesa, si Estados Unidos tiene un problema con ellos, cuestionarles la democracia, lo que sea. Era una oportunidad para hablar, para conversar. Y como le digo, 8 veces desde 2014, perdón, desde 2014, cuando 1994. en Miami. Desde entonces han participado todos. Entonces, este cambio, porque la administración actual de Estados Unidos dijo que no, ha dividido el continente, lamentablemente, pero Honduras estará presente con el canciller y otros ministros, estará en todas las mesas, lleva poderes plenipotenciarios para negociar, firmar, estar en todo acuerdo que se vaya a firmar. Honduras, la relación con Estados Unidos sigue igual. Honduras ha invitado a la presidenta Xiomara Castro que vaya a Washington e irá este año a Washington a verlo, a visitarlo. Las relaciones de trabajo con la embajada siguen igual. Hoy a las 8 de la mañana tengo una reunión con el Departamento de Estado y con la embajadora, donde ellos nos van a plantear sus posiciones sobre las próximas reuniones del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, sobre muchos temas internacionales de derechos humanos, y nos van a decir lo que ellos piensan de ciertos temas. Los vamos a escuchar. La lucha contra la corrupción, la impunidad, las extradiciones, la migración, todo sigue igual. El día de hoy, la vicepresidenta Harris ha anunciado $900 millones para los países del norte de Centroamérica, fondos privados para inversión. Ahí va Honduras en ese listado. No es que ya Honduras ya no va a estar, ya no se va a beneficiar, ya quedamos fuera. No, no es cierto, es falso. No va a pasar absolutamente nada porque Honduras no fue. Ellos entienden nuestras razones, que es inclusión. Nuestra razón de no ir no es ideológica, como dicen muchos, que es porque Venezuela, Nicaragua y Cuba. No, es inclusión. Una cumbre debe ser para todos y de todos los países americanos. Renato, ¿cuántas veces hemos escuchado nuestra América, desde Río Grande hasta la Patagonia? Pues somos un solo pueblo, hablamos español. O sea, yo creo que Estados Unidos no entiende ese sentimiento nuestro que nos une como países con todo el continente. Ellos hubieran dicho, ellos quieren que vayan, invitémoslos. Cuestionémoslos, hagamos puentes con nuestros países vecinos, pero no lo hicieron, los respetamos, pero de ninguna manera habrá repercusiones. El TPS va a ser discutido en esta reunión de cumbre. El canciller se va a reunir con una asociación nacional del TPS. Todo va a seguir igual y usted va a ver en los próximos meses que no va a haber absolutamente ninguna repercusión. Sin embargo, tantas voces están diciendo que esto ya se arruinó, que ya Honduras se desvió. Yo me puse al día de anoche, cuando me invitaron a este programa, a monitorear los medios de los países donde no van, donde tampoco van, empezando por Guatemala. Allá no están hablando como en Honduras, aquí es como que, uy, se cayó todo porque no vamos. Yo creo que tenemos que tener un poquito de conciencia nacional, entender que en las relaciones internacionales los amigos no siempre estamos de acuerdo al 100%. O sea, es imposible que Honduras esté al 100% de acuerdo ni con México, ni con Estados Unidos. Tenemos una gran afinidad y en los grandes temas estamos juntos, pero no quiere decir que somos hermanos gemelos. Ellos entienden nuestra posición. Obviamente les hubiera gustado que Honduras fuera. A la presidenta Xiomara le hubiera gustado asistir, tenía todo listo para asistir, por si Estados Unidos a último minuto decía, los invitamos, y no los invitaron. Entonces, yo quiero poner esto en contexto. Aquí no hay crisis, aquí no hay problemas con Estados Unidos, todo sigue igual. Fue una decisión de Honduras en base al principio de la no exclusión y en base a las 8 cumbres anteriores, porque este es un problema nuevo, inédito, causado por ellos. Así lo veo, así lo ve la Cancillería. Muchas gracias, vicecanciller Tony García. 12 cancilleres, ¿qué piensan de este planteamiento del subsecretario de Relaciones Exteriores de Honduras? El doctor Guillermo Pérez, don Milton Jiménez. Inmediatamente después de estos consejos comerciales vamos a dinamizar este frente a frente. Luego Omar García y Graco Pérez valoran también la decisión del gobierno de Honduras y las repercusiones. Para este martes
7 de junio. Su principal noticia a esta hora: piden autorizar la 4ª dosis de la vacuna contra el COVID a mayores de 19 años. Un video que revela que bus escolar no era objetivo de delincuentes, según la Policía Nacional. Es decir, que el incidente de ayer donde 2 niños resultaron heridos en un cruce de balas entre personas en una zona de Tegucigalpa, dice la policía que el objetivo no era el bus, sino fue un problema entre personas ahí. 2 niños heridos, deja tiroteo a bus escolar en colonia de Tegucigalpa. Así operaba el sujeto que se vestía de mujer para robar niños en Honduras. Atención, así que yo les sugiero que busque tunota.com y ve el contenido de estas noticias que anticipo o que están tituladas: Estados Unidos autoriza la incautación de 2 aviones del exdueño del Chelsea, de Roman Abramovich. Y la noticia deportiva de los hondureños hoy: Curazao despierta del sueño a Honduras y la vence 1-2 en la Liga de Naciones. Estas y otras noticias, usted puede leer su contenido en tunota.com por cortesía del Banco de Occidente. Préstamo para vivienda, tarjetas de crédito. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El viceministro de Relaciones Exteriores ha explicado las razones por qué la presidenta Castro no asistió a la cumbre iberoamericana y está convencido de que no habrá ninguna repercusión, que las relaciones de Honduras continuarán normales y amistosas, como ha ocurrido desde el 27 de enero que tomó posesión la presidenta Castro. ¿Comparte su opinión, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, don Guillermo Pérez? Yo lo miro desde otra óptica, Renato. Yo lo miro desde la óptica de las oportunidades que se dan o que se pierden. A veces las cuestiones se miran a nivel cortoplacista y se piensa que actos que cometemos el día de hoy no van a tener repercusión más adelante. Pero eso es difícil decirlo contundentemente, porque la Washington es un laboratorio político, igual que en cualquier otro país del mundo. Se cuecen habas entre republicanos y demócratas, y dependiendo de los intereses que se den, entonces se crean coyunturas y se crean situaciones que pueden ser o favorables o difíciles para los países que estamos dentro del mismo hemisferio. Por ejemplo, en noviembre hay elecciones legislativas en Estados Unidos. Las encuestas, por lo menos en este momento, dan un resultado favorable a los republicanos. Y los republicanos, tomando pie en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, Senado y Cámara de Representantes, evidentemente tendrían una mano en la política exterior, no importa que el gobierno tenga un tinte democrático. Entonces, eso cambiaría de alguna manera. Y como lo dijo Marco Rubio el otro día, influyente senador por la Florida, lo dijo pues públicamente, está bien que vengan o no vengan, pero así sabremos quiénes son nuestros amigos y quiénes no lo son. Entonces, para Estados Unidos, siendo una cumbre eminentemente política, con una agenda continental, para Estados Unidos se trata de un evento en el cual también quieren medir con qué países pueden contar en un momento determinado acá en el continente. Y eso es importante, y son oportunidades que no se dan 2 veces. Y cuando uno de alguna manera resiente ese tipo de situación,
pues hombre, le saca provecho. Veamos el caso de Jair Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro, siendo uno de los países más fuertes en todo sentido de América Latina, dice, yo no voy a la cumbre. Se requirió de un enviado especial, como se envió a todos los países de América Latina. Unos entendieron el mensaje, otros no lo entendieron. En el caso de Honduras, Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, con quien se ha acercado mucho a Honduras y a la presidente Castro. En el caso de Jair Bolsonaro dijo, yo no voy. Le mandaron nada menos que a Christopher Dodd, que es un senador, ex senador muy influyente por el estado de Connecticut, como embajador extraordinario. Y ahí salió diciendo Jair Bolsonaro, bueno, después de esas pláticas sí voy a ir, pero yo también quiero poner mis condiciones. Y su condición fue que quiere un tete-a-tete, quiere una reunión, una reunión directa con el presidente Biden, en donde se sentarán a revisar no la agenda latinoamericana, sino que la agenda Brasil-Estados Unidos. Y así cada uno aprovecha esas coyunturas para beneficio de su pueblo. En este caso, yo creo que fue una oportunidad que se perdió en el sentido que la cumbre está diseñada para que vayan los jefes de Estado. Si no es ese nivel, se pierde el enlace que pueden haber con los pares, con los que se hablan los mismos lenguajes y que se toman decisiones porque se está al más alto nivel. El canciller, evidentemente, pues trabaja en las relaciones internacionales de un Estado y lo representa en muchos eventos, pero ya en uno de presidente, él ya está en una situación de capitis diminutio, es decir, en una situación más abajo que la que podría tener un presidente o una presidenta. Para eso, en estas cumbres, dependiendo del nivel que tiene la delegación, en esa medida también lo tratan. Nosotros, por ejemplo, tenemos designados presidencial que equivalen a vicepresidente. Perfectamente pudo haber ido el vicepresidente o el designado o la designada presidencial junto con el canciller, evidenciando casi el más alto nivel como para poder dialogar con los colegas del continente. Entonces, estábamos escuchando al señor vicecanciller en este momento hablar de algunos programas que se manejan por parte de la Cancillería de la República. Qué mejor que la presidenta lo haga conocer en el foro más alto, sus programas, sus inquietudes, se presente. No habrá oportunidad igual de que 20 países por lo menos la estarán escuchando al más alto nivel, y luego pues los programas de cooperación que son necesarios impulsarlos, aprovechando que se está en Washington. Estas reuniones no son solo para mirarse la cara y para hablar palabras bonitas, no, es para gestionar las cuestiones que tanto interesan al pueblo. Porque resulta incongruente que por un lado estemos pidiendo TPS con la derecha, junto con otros programas de cooperación, y por el otro lado, digamos, no voy porque siento que no se incluyeron a países que son mis amigos. Pero ¿por quién estamos velando? Por los cientos y miles de hondureños que van hoy por hoy en caravanas hacia Estados Unidos, por los miles, decenas de miles de hondureños que están en Estados Unidos, o por países que pueden cuidarse por sí solos y que ya tienen agendas propias, como hablábamos aquí extracámara. Entonces, las oportunidades no se pierden. Eso es lo que yo pienso
y creo que esta es una oportunidad que perdió la Presidente porque no hay cómo suplir ese nivel, ese estatus, ese par que se tiene debido al cargo que ostenta la Presidente. Honduras ha perdido una oportunidad valiosa, aunque escuchamos al vicecanciller que estas cumbres se dan cada 3 o 4 años. Cada 4 años. Pero ¿cómo lo valora el ex canciller de la República, Milton Jiménez? ¿Es una oportunidad perdida esta decisión de la presidenta Castro para Honduras? Gracias, Renato. Mire, brevemente hay que contextualizar el tema de las cumbres de las Américas. No olvidemos que esa fue una iniciativa de la administración Clinton, precisamente cuando en aquel momento se intentaba crear lo que se denominó el ALCA, ¿no? Es decir, el Área de Libre Comercio de las Américas, que se vio frustrada al final, nunca se logró. Hablamos de las Américas, hoy en día se entiende las Américas, América del Norte, América del Sur, del Centro y el Caribe, tanto de habla española como de una diversidad de lenguas, ¿no? Ese es un aspecto que no hay que perder de vista. Y por supuesto es importante ser absolutamente tolerante, pero también, y hoy justamente leía una opinión del ex canciller López Contreras y hacía referencia a algo que me pareció muy interesante en cuanto al tema de la política exterior y a la diplomacia, en donde confluyen factores de diversa naturaleza, factores sin duda alguna que tienen que ver con las relaciones internacionales de Honduras en distintos contextos, pero también internos en el sentido de que Honduras tiene su propia agenda, debería tenerla y estoy seguro que la tiene. Muchas veces no es suficiente la simpatía, el apretón de manos, el abrazo cálido, sino que también los resultados concretos, ¿no? Es decir, si Honduras está ocupando un lugar fundamental, como lo ha ocupado históricamente, pero hoy tiene circunstancias muy especiales, distintas de los años 80. No podemos olvidar tampoco un aspecto que es fundamental. En los años 80 Honduras se convirtió en una plataforma de agresión, y Renato, usted fue una de las personas que lo vivió todos, fue una plataforma de agresión a países vecinos, a movimientos sociales, políticos y militares regionales. Se pospuso la agenda nacional, se permitió la presencia de 3 fuerzas armadas en territorio hondureño, aun y cuando el conflicto, por ejemplo, el diferendo entre Honduras y El Salvador no había sido resuelto, las Fuerzas Armadas salvadoreñas se entrenaron en Honduras. Es decir, todo esto, Honduras no asumió una actitud digna en aquella circunstancia. ¿Por qué no la puede asumir una actitud digna? ¿Por qué generamos a veces, y no lo digo siendo absolutamente respetuoso de los criterios de cada quien, pero generamos un conflicto, yo lo denomino como una tormenta en un vaso de agua, de algo que es absolutamente normal? Es decir, el presidente Lacalle de Uruguay, pues el anuncio que se hizo, presidente de derecha, por cierto, es decir, de una derecha moderada o de una derecha estilo Uruguay, que es uno de los países más civilizados de la región y probablemente del mundo, ¿no? Que es por coronavirus. Le han exigido examen de coronavirus al presidente Lacalle. Le han exigido internamente en Uruguay, ¿no? Simplemente tiene coronavirus y no asiste. Va la canciller uruguaya y representa los intereses de Uruguay. Ese es un aspecto que me parece a mí que es muy importante señalar, y hablo específicamente de un ex canciller que es muy representativo en el caso de Honduras, como igualmente, por supuesto, lo es el doctor Pérez Cadalso, y es el hecho de que hay en el tema, porque aquí solo se ha querido ver como una ideologización de la no presencia de la presidenta Xiomara en la cumbre. Honduras tiene presencia en la cumbre, lo tiene al más alto nivel. Insisto, lo que antes he dicho en algunos medios, ayer justamente, la política exterior del país la dirige el presidente o la presidenta, en este caso de la República, y la ejerce a través de su canciller. Es decir, la persona con la que está permanentemente en relación, en contacto y hablando sobre temas
esenciales, por supuesto el gabinete de gobierno, pero temas esenciales en la política exterior es el canciller de la República. Yo no tengo la más mínima duda de la capacidad, de la experiencia y de los méritos del canciller Enrique Reina. Pero también está el otro aspecto. Si hablamos de Cumbre de las Américas, estamos, y no voy a entrar en detalles acerca de cómo se desarrollan estas cumbres, porque yo creo que todos aquí en alguna medida hemos participado, ¿verdad? Pero se ha preocupado en algún momento cierta opinión pública acerca de quienes representan a las organizaciones no gubernamentales. Ayer hubo un foro importante de organizaciones no gubernamentales. ¿Quiénes fueron por Honduras? ¿Qué intereses o cuál fue el discurso? ¿Cuál fue la propuesta en ese momento? A nadie le ha interesado, absolutamente a nadie. Y hay otro aspecto que vale la pena tomar en consideración. Mire, hay un intelectual académico de mucho peso en México y en el mundo, ex canciller mexicano, Jorge Castañeda, actualmente profesor de la Universidad de Nueva York, y un hombre que inició bregando en las filas de la izquierda en México, pero gradualmente ha ido modificando sus criterios, tanto que ahora podríamos hablar que es de centro derecha. Y estaba leyendo algunas opiniones de Jorge Castañeda, y Jorge Castañeda decía, a última hora la administración estadounidense comenzó a mandar enviados especiales o hacer llamadas telefónicas, porque por supuesto no previeron. Y no soy quien para hacer una crítica, ellos sabrán por qué, pero cada país requiere una atención especial, Renato. Es decir, hay que escuchar, la Cumbre de las Américas no es una cumbre de Estados Unidos. La Cumbre de las Américas se realiza, se decide en Estados Unidos, se va a decidir al finalizar, antes de finalizar la cumbre, dónde se va a realizar la siguiente cumbre. Y ese país es un anfitrión, un mero anfitrión. No debería estar decidiendo a quién invita y a quién no, porque si no, no es Cumbre de las Américas. El 2018 en Perú el presidente Trump no asistió y no hubo escándalo de ninguna naturaleza. La cumbre se realizó. El 2009 yo fui testigo, que no era canciller, pero el presidente Zelaya nos invitó a acompañarlo en su comitiva. Fui testigo precisamente de lo que menciona el vicecanciller García, del apretón de manos, de la conversación cordial, de la entrega de una obra, no importa cuál obra, una obra que la recibió con mucho agrado el presidente Obama. Entonces, ¿quién ideologiza esta cumbre? La pregunta es, ¿quién la está ideologizando? ¿Xiomara Castro? No, por favor, en lo más mínimo. Y para mí, la persona que dice, es que Xiomara Castro, la presidenta Castro de Honduras está perdiendo de vista completamente el contexto. Honduras tiene, Renato, intereses fundamentales. Miren, la crisis que hemos heredado como país, la crisis, y no vamos a buscar justificaciones de ninguna índole, es una realidad que está ahí, tangible, permanente, corrupción, destrucción de los recursos naturales, incluso podría referirme al tema del gorgojo, que todos sabemos perfectamente bien cómo se jugó con ese tema y cómo se benefició grandes intereses en la industria de la madera con relación a ese tema, cómo se manipuló. Pero podría sumar cantidad de casos, incluso el tema de la pandemia, la crisis que el tema de la pandemia generó, los problemas del huracán, de los huracanes Eta y Iota, que la presidenta Xiomara Castro el fin de semana dedicó recursos, fue ella, envió representantes de alto nivel de su gobierno y se comprometió para tratar de resolver un problema que es esencial, porque es la zona más productiva y porque además son hondureños, son compatriotas, son la gente humilde, la gente pobre, es la que más sufre todo esto. Eso requiere una atención especial. Entonces, yo me pregunto, ¿los países amigos dónde están en ese contexto? Honduras tiene necesariamente que retomar, si es que en algún momento lo tuvo, yo creo que sí lo ha tenido, si uno revisa la historia republicana de nuestro país, e incluso buena parte del siglo XX va a encontrar momentos de dignidad que lamentablemente los hondureños nos estamos olvidando de reconocer y de aplaudir. ¿Por qué? Porque también la dignidad de sus réditos.
En las relaciones internacionales, yo le puedo asegurar, por experiencia propia, que en las relaciones con Estados Unidos, la dignidad dio sus réditos. Y solo para concluir esta introducción, el 2009, si mal no recuerdo, fue en abril, la cumbre. El 2009 se realizó la cumbre, Honduras tuvo una participación muy activa en la cumbre en Puerto España, en Trinidad y Tobago, y el 28 de junio le estaban dando golpe de Estado, de ese mismo año, al presidente Zelaya Rosales. Y la crisis que vivimos, la crisis que estamos viviendo aún ahora, son coletazos de un error que no se quiere aceptar, que no se quiere reconocer. Entonces, decía Jorge Castañeda al final, en las cumbres, y particularmente haciendo la crítica de esta cumbre de Los Ángeles, van a terminar hablando de trivialidades. Es su opinión, es su opinión. Ahora, hay momentos de retórica, hay momentos de lirismo, hay un formato en las cumbres y ese formato, por supuesto que se tiene que respetar. Pero yo no dudo que esto ha sido objetivamente analizado y decidido en base a los intereses más caros de nuestro país. La opinión del ex canciller de la República, Milton Jiménez Puerto. Ya ven, hay dos criterios de dos ex cancilleres de la República. El doctor Guillermo Pérez Cadalso Arias, que afirma: hemos perdido una gran oportunidad y esto a futuro nos puede pasar factura. Milton Jiménez afirma que es una posición digna del gobierno y que nos estamos ahogando innecesariamente. ¿Alguna valoración del vicecanciller Tony García para después presentar a Graco Pérez y a Omar García, por favor, sí, viceministro? Gracias, Renato, especialmente porque me tengo que ir después de esta intervención, porque tengo una reunión de trabajo a las 8 de la mañana. Pues decir que habrán más oportunidades, habrán más cumbres, y este año la presidenta va a viajar a la casa a Washington, el presidente Obrador va a viajar a Washington también en el mes de julio. ¿Cuándo viaja la presidenta? La fecha no se ha anunciado, pero es este año, en los próximos 3 meses, diría yo. Y ahí van a hablar al más alto nivel, no 15 minutos en una cumbre donde hay tantos jefes de Estado que se están reuniendo bilateralmente, sino que habrá una reunión de trabajo en la Casa Blanca. Vamos a ver si es en la oficina oval o en un salón de por ahí. Y como le digo, todo continúa normal, el trabajo continúa normal, las reuniones, los problemas, la agenda común que tenemos con Estados Unidos sigue avanzando. Ellos respetan nuestra posición de no haber ido, que lo hacemos por razones de principio, notablemente el principio de la no exclusión, y nos respetan, no les gusta, a nosotros no nos gusta que ellos nos hayan invitado a todos, pero seguimos trabajando igual, esto no se va a caer. El canciller Reina se va a sentar en la misma silla donde se iba a sentar la presidenta. No es cierto que va a estar en un salón aparte con los cancilleres y los presidentes por acá. Van a estar en la misma silla donde iba a estar la presidenta, va a hablar en nombre del país y va a negociar y va a firmar la declaración, va a contribuir al acuerdo que se va a firmar. No nos vamos a perder de nada. El mejor ejemplo que doy para irme es que hoy Estados Unidos anunció $900 millones de fondos privados para el Triángulo Norte y Honduras está incluido. No es que dijeron Honduras ya no, porque no fue a la cumbre. Entonces, creo que hay un poquito de crisis artificial en otros países porque no están haciendo aquí el gran tema, simplemente no fue y ya. En México no están haciéndole a López Obrador la vida imposible porque no fue. Le respetan la posición que tomó como país de solidaridad. Yo creo que en Honduras tenemos que madurar un poquito más y tener conciencia de que somos un país soberano y que tenemos nuestras posiciones y que no siempre son las mismas, pero que al final de cuentas tenemos una relación especial con Estados Unidos, son nuestros socios principales y seguiremos trabajando con ellos y tú verás que no va a pasar absolutamente nada. Muchas gracias, vicecanciller, por su participación esta mañana. Lo entendemos, tiene que irse porque hay una reunión prevista con funcionarios de la embajada estadounidense. Graco Pérez y Omar García valoran los criterios hasta el momento emitidos por los excancilleres Milton Jiménez, Guillermo Pérez Arias Cadalso y el vicecanciller Tony García. Después de la pausa.
Bueno, Graco, usted llega en un momento donde están las posiciones bien marcadas. Ya escuchó al ex canciller Pérez Arias, sí nos pasará factura esto, en algún momento nos pasará factura el ex canciller Milton Jiménez, como el vicecanciller Tony García, diciendo que no, que las relaciones son y serán normales, anunciando que Estados Unidos dijo hoy que proveerá de $900 millones para esta región y que en ningún momento ha excluido a Honduras, que es digna la posición porque si no se invitó a otros países, Honduras pues debe ser solidaria con esas naciones porque la cumbre es cada 4 años y no debe haber excepción con invitados. Están planteadas claramente las posiciones, la controversia que al respecto tiene el país. Para usted, ¿qué surge de estos puntos de vista encontrados? ¿Por dónde va su pensamiento en torno a este tema? Bueno, yo me voy a referir específicamente a las declaraciones del vicecanciller Tony García. Y le pido disculpas si eventualmente bajo la mirada porque como buen alumno he tomado nota de algunas de sus declaraciones. Desafortunadamente pues él ha tenido que irse, pero me imagino que en la Cancillería y sus asistentes tomarán nota de algunas observaciones para que en su momento también opine sobre ellas. Igualmente yo tendré que retirarme, Renato, lo siento por razones también de compromisos, no con la Embajada Americana ni con el Departamento de Estado, pero sí tengo que atender unos compromisos ya previos. Me hubiera gustado estar ahí más tiempo y sobre todo en el estudio, pero bueno, no me ha resultado posible. Bueno, lo primero que quiero decir que sí, Honduras va a estar representada, evidentemente, por su canciller y por el señor Barquero y no sé quién más asiste. Héctor Manuel Zelaya, el ministro bueno, de la presidencia. El ministro de la presidencia. Pero debemos decir que Honduras puede mandar a todo el gabinete, si quiere. No hay ningún problema. El problema es que no va la presidenta de Honduras. Y eso es lo que le da el rango a la delegación. Y voy a tratar de ser puntual en estas observaciones porque son bastantes las que anoté. En el caso de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que no son nuestros vecinos cercanos, no asisten porque tienen posiciones muy antagónicas con el gobierno de Estados Unidos, especialmente Nicaragua, El Salvador y Guatemala recientemente por diversos temas como el nombramiento de la fiscal. De Consuelo Porras. Entonces, correcto. Entonces ese es el problema de ellos. Nosotros hasta este momento creo que íbamos bien en las relaciones y no tenemos ese tipo de problemas antagónicos. Y ya va a llegar al punto porque Honduras no asiste. El anfitrión es el que invita. Eso es así. O sea, si usted es el dueño de la casa, usted invita a quien quiere. Igual como se mencionó, Honduras invitó a Cuba en su momento a una asamblea de la Organización de Estados Americanos en San Pedro Sula, donde se incorporó a Cuba, que dicho sea de paso, no le interesa estar en OEA. Honduras debe actuar por su propio interés nacional. O sea, las razones que tenga, si lo hubieran invitado Cuba, Nicaragua, Venezuela, o que tenga El Salvador, Guatemala, Nicaragua o cualquier otro país para no ir o ir, son problemas de ellos. O sea, Honduras debe actuar en función de su interés nacional y la presidenta debe responder al interés de los hondureños, no al interés de los nicaragüenses, los cubanos y los nicaragüenses. ¿Que va a viajar a Washington? Bueno, esperemos que así sea, esperemos que sea exitosa la reunión, que no la reciban en un salón por ahí, como dijo el vicecanciller, sino que la reciban en el salón oval. México ya tiene programada una visita, por eso a México no le importa, ¿verdad? Y ya sabemos las dimensiones de México en todas las áreas respecto a las dimensiones de Honduras. O sea, la posición que puede tener México frente a Estados Unidos es muy diferente a la que podemos tener nosotros. Esta frase de que todo sigue igual, que la escuché reiteradamente por parte del vicecanciller, y que no pasa nada, bueno, lo vamos a ver en el tiempo, ¿verdad? Seguramente no habrán represalias como tales, pero sí, claro, no es lo mismo que un presidente haya asistido a la cumbre
y que otro presidente no lo haya hecho. Y esto especialmente porque los temas que se manejan al final son decisiones políticas de los estados. Y recordemos en Estados Unidos cómo funciona esto. En el Congreso, especialmente entre demócratas y republicanos, hay pugnas, hay elecciones, como se mencionó, de medio término a fin de este año. Luego, que la posición de Honduras no es ideológica, que es de inclusión. Bueno, si otro país que no tuviera las posiciones que tiene Nicaragua, Cuba y Venezuela no hubiera sido incluido, yo hubiera pensado que es un tema de inclusión, pero cuando yo veo que la ideología de estos países y los señalamientos que se les hacen en temas de derechos humanos y en temas de democracia, entonces yo creo que sí, la posición es de apoyo ideológico por parte de Honduras. Que no se puede estar de acuerdo en 100% con todos los países en sus relaciones, es correcto, pero yo no veo cuál es el problema con Estados Unidos y en asistir a una cumbre. O sea, no se trata de que hay un señalamiento por parte de Estados Unidos hacia Honduras, todo lo contrario. Ha habido acercamiento y la vicepresidenta Kamala Harris estuvo en la toma de posición, hizo una llamada a la presidenta de Honduras para reiterarle la invitación y Honduras simplemente prefiere no asistir. En temas de soberanía, mire, yo quisiera que habláramos, sí, Honduras es un país soberano, pero cuando El Salvador ingresa a nuestras aguas en el Golfo de Fonseca, nadie habla de soberanía aquí y simplemente la Cancillería ni protesta. Cuando se producían con Nicaragua esas incursiones, no había ni siquiera protesta. Entonces, por favor, hablemos de soberanía de una forma amplia, no solo cuando nos resulta conveniente. Las decisiones son políticas y esta no presencia va a ser evaluada políticamente en temas de inversión, en temas de cooperación, en temas de migración, extensión de TPS. Estamos solicitando una comisión contra la impunidad, contra la corrupción e impunidad en Honduras, principal aportante siempre Estados Unidos, lucha contra el narcotráfico, queremos que nos apoyen en todo, pero cuando ellos nos dicen, por favor, denme su respaldo, porque esto también es lo poco que podemos hacer como país, respaldarlo en una cumbre, entonces no nos vamos con los países que les son antagónicos. Mira el caso de Argentina y Chile, los dos presidentes van a estar presentes, dicen igual Brasil, dicen no estamos de acuerdo, que nos inviten a todos, pero vamos a estar. Eso es ser pragmático. O sea, una cosa es la retórica, una cosa es decir, hay que incluir a todos los países del continente, sea por lo que sea, pero otra muy diferente es, pero yo voy a ir, porque lo que me interesa es el interés nacional y las oportunidades que ahí se dan. En conclusión, pues yo creo que no hay excusa alguna, se puede argumentar, pero para mí, personalmente no hay excusa para que la presidenta no esté presente ahí. Y por otro lado, creo que Honduras está apostando mal, está apostando a una posición que adoptó México. Y al final México va a seguir siendo México y al final México se va a reunir con el presidente Biden y sus relaciones van a ser armónicas. Dudo que para Honduras finalmente no hayan consecuencias. Y lamentablemente, nuevamente hablamos de soberanía y nos dejamos influenciar por un presidente que tiene sus propias aspiraciones, en el caso de México, ¿verdad? Él quiere levantarse como el líder latinoamericano, como a ocupar esos espacios que en su momento tuvo Venezuela, y utiliza países como el nuestro. Si ustedes fijan, de la región, pues no va Guatemala, no va El Salvador, no va Nicaragua, Costa Rica va inteligentemente, Panamá va, y en Sudamérica son pocos los países que no van, y después unas islas del Caribe. Entonces, finalmente yo creo que la cumbre no se va a ver boicoteada y le apostamos mal. Nosotros somos los que perdemos al estar ausentes porque otros presidentes sí van a lograr beneficios que nosotros no pudimos obtener por tomar una decisión que al final, hay que decirlo claramente, de tipo puramente ideológica, y si no lo quiere ver así, bueno, estamos apoyando a países que no son democráticos y países que no respetan los derechos humanos. Bueno, vamos a estar pendientes del desenlace de todo esto. En el gobierno se asegura que todo sigue normal,
que hay una visita de la presidenta Castro a Washington a reunirse con el presidente Biden en los próximos meses. Tony García habló de 3 meses a lo sumo para esa reunión. Veremos si se materializa. ¿Cree Graco aquí en un minuto que dependiendo si se materializa esa reunión, se pueden medir las repercusiones que tendrá la no ausencia de Honduras en esta cumbre convocada por Estados Unidos? Mire, es posible que no, porque al final hay que guardar cara, ¿verdad? Al final el gobierno de Estados Unidos va a querer seguir manteniendo esa relación armónica con Honduras. Recordemos que Guatemala, El Salvador y Nicaragua lo confrontan y necesita a Honduras. Honduras perdió esa oportunidad de tener ese liderazgo, al menos en el Triángulo Norte. Y yo creo que el daño ya está hecho, el daño, como le digo, a nivel político, ¿verdad? Porque los republicanos van a utilizar eso, los demócratas en su momento pueden no estar muy satisfechos, entonces finalmente se van a ver los daños. Ahora, que no es una represalia, ¿verdad? No solo por eso van a decir, bueno, los vamos a llevar a reunirse al hotel, a un hotel de 3 estrellas, ¿verdad? Sino que quizás se van a mantener algunas apariencias, pero las acciones son los que hablan. Aquí ya las palabras deben de pasar a lo concreto. Hubo mucha expectativa del gobierno entrante, de sus relaciones con Estados Unidos, no porque sea el gobierno de Estados Unidos, sino porque estamos hablando de que dependemos de su inversión, de su cooperación, los migrantes que envían y sostienen la economía de nuestro país. O sea, cuando hablamos de dignidad, cuando hablamos de soberanía, tenemos que tener también presente nuestra realidad, ser pragmáticos y darnos cuenta que para realmente tener esas posiciones, pues necesitamos mantenerlas siempre, ¿verdad? No solamente no voy a ir a la cumbre, ok, entonces no pidamos cooperación, no pidamos que nos vengan a resolver los problemas de corrupción, narcotráfico, falta de seguridad, falta de inversión, porque hay que decirlo también, Estados Unidos es un referente para el mundo, y si Estados Unidos envía un mensaje negativo sobre nuestro país o sus aliados están viendo que Honduras no asiste cuando a Estados Unidos le ha tendido la mano, entonces esto repercute también en Europa y en otros países como Japón, Taiwán, Corea del Sur, en Asia. Entonces finalmente yo creo que sí van a haber consecuencias. Espero que tengamos buena memoria y marquemos como hoy o más bien desde ayer, como el día en que se empezó el distanciamiento con el gobierno de los Estados Unidos y que en cada acción que se produzca vayamos entendiendo por qué se producen las cosas. O sea, no hay situaciones espontáneas en política exterior. Se producen por una causa y esto, si siguen tomando este tipo de decisiones, se va a ir acumulando y finalmente vamos a entender por qué el distanciamiento se va produciendo con el gobierno de los Estados Unidos. Gracias, Graco. Omar García es un estudioso de estos temas. Por aquí, por la parte del ex canciller de la República y del vicecanciller, se habla de una posición digna e inclusiva, al no haber invitado a otros presidentes de América. Por el lado de Graco Pérez, se habla de una decisión producto de la ideologización del gobierno. El ex canciller Guillermo Pérez habla de que se ha perdido una gran oportunidad para Honduras y que no descarta que esto nos pasa factura. ¿Cómo valora todas estas posiciones derivadas de la decisión de la presidenta de no asistir personalmente a la Cumbre de las Américas? Gracias, Renato. Un saludo a nuestro pueblo y un saludo a nuestros distinguidos panelistas. Me siento honrado de compartir pantalla con ellos. Pienso en varias cosas, ¿no? Realmente gobernar y buscar gobernar implica una grave y gran responsabilidad generacional. Todo lo que un gobernante hace tiene un impacto en el pueblo en las siguientes generaciones. Hacer o dejar hacer es parte de las decisiones que son gubernamentales. Yo aprovecho esta oportunidad porque seguramente la señora presidenta, me imagino que estará viendo este programa. Y quiero trasladarle un mensaje. Somos libres de escoger las decisiones que querramos, pero no somos libres de escoger las consecuencias de la decisión que se toma. En gobierno es así.
Y tenemos que estar bien claros que el hecho de haber participado como se está haciendo, me recuerda a una historia que leí acerca de la Guerra Civil Norteamericana, donde una persona decidió, siendo confederado, quitarse la chamarra, se dejó el pantalón color gris y se puso la chamarra del ejército del norte, que era oscura. Se pasó en medio y ¿qué hicieron los dos ejércitos? Pues le dispararon. ¿Por qué? Porque si empezamos a tener posiciones en las cuales se pueden dar a confusión, ya hemos escuchado voces y también posiciones gubernamentales que dicen que no, es una decisión normal, tranquilos, Estados Unidos ya la tomó en anteriores circunstancias, pero estas cumbres, su nombre, cumbre quiere decir la parte más alta, donde asisten las personas que toman las decisiones generacionales de un país conforme a las constituciones que les están ayudando. Entonces, he estado escuchando y he estado analizando hasta dónde nos va a afectar. Si miramos históricamente, pues no, la cumbre no tiene su origen en 1994, tiene su origen en 1956 en la ciudad de Panamá, donde 19 países se dan cita, auspiciados por la OEA, para poder tener una unidad panamericanista, de poderse ayudar y ver la parte hemisférica como un todo. Eso nos lleva entonces a tener dos frutos, que América Latina, uno lo está disfrutando y otro ya pasó. La Alianza por el Progreso y la fundación del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, eso después nos pasa a 1994, aparece el ALCA, que era la propuesta norteamericana de armar un enorme mercado que traería realmente mucha prosperidad a varios países, a varios sectores, a otros no, les daba retos para que pudieran hacerse, pero también nació lo que se llama el ALBA contrario, pero ya después, en la subsiguiente reunión de cumbre, entonces surgió el fortalecimiento de la Carta Democrática. Hoy la Carta Democrática es una herramienta en la cual ese fortalecimiento que se le ha dado es precisamente para que tengamos países democráticos. En 1994 todos los países eran elegibles, estaban ahí en decisión democrática, todos los que llegaron. Hoy, en 2022, tenemos problemas con respecto precisamente a si son demócratas o no son demócratas, desde el punto de vista de lo que corresponden varias naciones. La ubicación que nosotros estamos teniendo al final nos puede afectar. Yo pensaba, bien, si yo fuera asesor de la presidenta, hubiera pensado, tengo un problema económico que me está afectando, donde los migrantes que tengo allá en Estados Unidos me están enviando dólares y me están sosteniendo la posición que tengo con respecto al dólar, mi moneda. Entonces, pero ahora estoy teniendo, ahorita miro en enero a mayo, 37,000 personas que han sido retornados de parte de las autoridades mexicanas, norteamericanas y de otros países. Por tanto, estoy dejando de percibir remesas, que me representan el 25% de lo que es mi PIB. Si empiezo a observar que ahí todo lo que la cumbre hace, no solamente es una reunión deliberativa política, hay acuerdos económicos donde se debe de participar. Y eso lo entendió muy bien, creo yo, el presidente Fernández de Argentina, siendo de este mismo grupo que corresponde al Pacto de Sao Paulo, pero lo entendió y es más, consiguió una cita con él. No así México, como lo dijo, y yo quería corregir acá al señor Tony García, él, en cuanto a López Obrador se autoinvitó, que es diferente. Falta ver la respuesta norteamericana. Pero Fernández, presidente de Argentina, sí se va a reunir con Biden. Entonces ahí habrán reuniones muy interesantes. Frutos, esa es la oportunidad. Como bien se ha dicho, se ha perdido una oportunidad extraordinaria. Los niveles en que la cumbre ha ido mutando, porque ha ido mutando a medida que va subiendo, cada vez está. Entonces sí hay mesas de cancilleres, sí hay mesas también de ministros que ahí llegan y se habla de todo. Ahora esa reunión ahí converge OEA, la Organización Mundial Internacional de Migración, la OIT, un CEPAL, usted empieza a ver organismos de desarrollo del Caribe, de Sudamérica, el BESIE, en fin, todos están muy interesados en eso. ¿Por qué? Porque esta cumbre, no sé por qué se pasó por alto eso, tiene un cambio de hito para las subsiguientes. Va a haber una inclusión fuerte de ayuda y decisiones para la inversión privada.
Por eso es que estamos encontrando que a la par de la reunión de presidentes también se reunió, como bien lo ha dicho el exministro de Relaciones Exteriores, don Milton Jiménez, que se llegaron de ONG, pero también está la parte económica, la parte privada. Entonces se está dando un empuje fuerte a ese. Si nosotros empezamos a tomar decisiones de orden de los años 50 y 60 en función de políticas, olvidando la parte económica, debemos de tener especial cuidado porque nos va a impactar. Es cierto que ahorita el TPS es una situación que ya está negociada para algunos con Estados Unidos. Sí, pero eso es de corto plazo porque ya hay avances. Pero debemos de ver lo que nos está advirtiendo acá el señor Pérez Cadalso. Y es precisamente que muy probablemente las elecciones legislativas las va a perder el Partido Demócrata. O sea que este gobierno va a terminar, o sea, el de la señora Castro Sarmiento, frente a un gobierno fuerte, fortalecido del Partido Republicano, que es antagonista y tendrá posiciones más fuertes. Por ejemplo, Rubio lanzó la pedrada y a quien la agarré, hablando como uno de los máximos exponentes conservadores, diciendo aquí vamos a conocer quiénes son aliados nuestros y quiénes no, o amigos. Y hay unas cuestiones, una cosa es ser socio, otra cosa es ser aliado y otra cosa es ser amigos, es cuestiones. En lo personal hay veces que he visto que Estados Unidos tiene unas posiciones de un aliado que necesitamos que crezca más como aliado confiable, pero en este caso Honduras se ha posicionado como un país en el cual sí busca asociarse, pero debe ganarse esa confianza. Y esa confianza ahorita ha quedado en un punto de espera. Yo creo que la cumbre no va a terminar este 10, va a terminar en el informe que venga a dar la señora presidenta cuando haya tenido esa reunión, donde ella está convocada para Estados Unidos. Ahí nos vamos a dar cuenta realmente de esas posiciones. Siento yo de que esta agenda está cargada a las raíces que volvió a 1994 y estoy viendo un punto ahí que muy pronto lo vamos a tener más. Posiciones con respecto a la defensa y seguridad. Volvimos a eso y no nos dimos cuenta acerca de ello porque estoy encontrando ciertos puntos ahí que se están tratando en esa agenda donde me permite pensar, entonces, en mi análisis de gobernabilidad democrática, que no solamente tendremos una reunión como la octava, la séptima. No, aquí se está marcando un cambio de cómo mutará la cumbre. En ese sentido, pueda que vayamos en una cumbre debilitada, sí estoy de acuerdo, porque la posición, como bien se decía, había de países que no asisten, 8. Y cierro con esto. El tema grande de la cumbre, porque es de América, es migración. ¿Y qué pasa? No asisten los presidentes del punto de las grandes corrientes migratorias del continente, Venezuela, porque ha pasado 8 millones de migrantes que han salido de ahí. Tenemos Guatemala, El Salvador y Honduras, características, no asiste el presidente. Y México no asiste el presidente. Los países motores de la migración irregular resulta que no están en una reunión donde el tema toral es migración. Es bien interesante. Y tengo yo en México una posición que yo considero que es normal cuando una nación quiere crecer. Una debilidad en la posición norteamericana ha creado un nicho donde la diplomacia y el esfuerzo, yo lo miro así, ya lo he participado a nivel internacional, de México queriendo ocupar espacios de influencia, y en este caso tenemos una situación mesoamericana de presidentes que no asisten. Y entonces me pregunto, ¿y estas decisiones habrán sido fruto de la visita del señor López Obrador? ¿Hacia dónde nos está llevando este nuevo enfoque de la diplomacia mexicana, que es una escuela muy, pero muy respetable en América? Pero ¿no será que estamos ante un nacimiento de crecimiento de política exterior mexicana cuya órbita estará Centroamérica y es la aspiración de ellos? Y más bien tendrán que pelear espacio Estados Unidos y México para manejar los tres temas importantes, lo social, lo económico y lo político. Porque ahí saldrán acuerdos de orden que alimentan la agenda de la OEA y que alimentan los planes de trabajo de los gobiernos.
Así que no nos pongamos a decir de que será una reunión de vinitos y fotos. Estoy de acuerdo con lo que se dijo acá. Los presidentes hasta se pelean por hablar con el presidente Biden. Pues sí, habrá que agarrar un ticket, pero tenemos que saber, la Cumbre de las Américas, pueblo hondureño, para Honduras no termina el 10. Terminará en el informe que nos va a traer la señora presidenta Castro Sarmiento con esa reunión de Washington. Ahí nos vamos a dar cuenta si fue efectivo realmente haberse puesto el pantalón gris y la chaqueta oscura. Bueno, la opinión de Omar García, que introduce un elemento al preguntarse si ahora el país está siguiendo la política exterior mexicana con esta decisión de la presidenta Castro. Seguimos en el debate, ahora sí, en esta segunda hora. Se nos fue el vicecanciller, ya lo sabíamos, y Graco Pérez igual, porque tenían una agenda previa. Interactuaremos aquí en Frente a Frente con los excancilleres Milton Jiménez, Guillermo Pérez, Cadalso Arias, y estábamos conversando aquí con el excanciller Milton Jiménez. Nada diferente a lo que en público conversamos, pero muchas veces cuando no están las cámaras todavía uno profundiza e intimida más en las preguntas. Y yo le preguntaba al canciller qué tanta influencia tuvo López Obrador en la decisión de Honduras de no asistir a esa cumbre. El doctor Milton Jiménez me dice, no, la decisión ya estaba tomada antes de que viniera López Obrador, dice. Simplemente se reforzó, dice. Y me argumenta de que la presencia de Alberto Fernández, el presidente de Argentina, también ya había sido dialogada con López Obrador, con el presidente de Cuba, y que Fernández va simplemente porque quiere expresar en esa cumbre de las Américas la posición de CELAC. Del CELAC. Del CELAC. Sí, del CELAC. Bueno, los hondureños entonces estamos debatiendo si esto tendrá repercusiones. Sería repetitivo porque ya el excanciller ha manifestado, me refiero a don Guillermo Pérez, que sí nos pasará factura esto. Milton Jiménez insiste en que nos estamos ahogando en un vaso de agua, que es una posición digna e inclusiva. Por acá Omar García habla también de repercusiones y que nos daremos cuenta de ello cuando la presidenta Castro reciba el informe final de esta cumbre de las Américas. ¿Cómo ve este panorama ya con todos los insumos dichos, doctor Guillermo Pérez? No veo diferencias de fondo en lo que hemos hablado acá esta mañana. Todo mundo ha hablado que Honduras tiene o debería tener una agenda para su política exterior que debería dar a conocer a propios y extraños, que tiene su propio discurso, etcétera, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué mejor foro para ir a expresar esas inquietudes, esos programas, esas plataformas, búsqueda de oportunidades para inversión, para la cooperación, para la presentación personal de un presidente o de una presidente que acaba de tomar posesión y que todavía no conoce a todo el conglomerado de pares en América, que este foro? Entonces son oportunidades perdidas. Aun cuando se reúnan en Washington dentro de algunos meses, como anunciaba el vicecanciller, esas son agendas prefabricadas en las cuales es preciso que Honduras lleve ya de antemano su plataforma, porque no solo se va a escuchar, lejos de eso, se va también a presentar en qué es que Honduras puede acompañar los intereses de Estados Unidos
en esos programas de desarrollo y en esos programas políticos, tanto a nivel nacional como internacional. Priva en la gente pues, que no ha tenido la oportunidad de estar en estos eventos la creencia que el ir a estas cumbres es ir a sentarse y que el lugar donde se sienta es el determinante para que uno lo tomen en cuenta o no. Nada cercano a eso. Uno puede, el que tiene una agenda programada y el que se mueve en ese mundo, lo mismo da que lo sienten enfrente o que lo sienten a los lados, etcétera. Porque también existe dentro de las cumbres lo que se llaman las reuniones bilaterales. Y esas son las más ricas. Sí. En realidad, en la plenaria todo el mundo discute a tal punto que hasta marcan los minutos que cada quien van a tener para poder expresar sus ideas. Son 5 o 10 minutos porque ya 30 y pico de personas expresando sus ideas, se va el día entero. Pero la bilateral es la que yo pido con el presidente fulano de tal para discutir las cuestiones Argentina-Honduras, Argentina-Bolivia, Honduras-México, Honduras-el Caribe, de acuerdo con mis propios intereses. Y ahí, a puerta cerrada con los asesores, entonces se sacan las conclusiones. Entonces vamos al hecho que esas oportunidades no se presentan todos los días. Y si se tiene la agenda bien marcada y bien estructurada, entonces se aprovechan esos foros. Así como se desaprovechan si no se toman en cuenta la oportunidad y a lo que se va es a sentarse o a tomar vinitos, como dijo Omar García hace un rato. Y el canciller Milton Jiménez, de repente Honduras no se está ahogando en un vaso, sino que la mayor parte asocia reflexiones lógicas. ¿Cuántos hondureños tenemos indocumentados en Estados Unidos? ¿Cuántas remesas nos vienen de Estados Unidos? Remesas que en muchos sostienen esta economía. Ayer mismo centenares, si no miles de migrantes pidiendo ampliación del TPS, nuevo TPS, las dificultades económicas que enfrentamos, serias. Estamos discutiendo esta temática, pero decía Federico Álvarez, el principal problema que tiene Honduras en este momento es su inflación. Ayer el Consejo Monetario Centroamericano hablaba de que Honduras tiene una inflación interanual del 9.8 de mayo del año pasado a mayo de 2022. La inflación solo en el mes de mayo fue de 0.88. Una inflación que, repito, dice Federico Álvarez, ese es el principal problema que tenemos en este momento. Es decir, las dificultades que enfrentamos las conoce Milton, las conoce el canciller Guillermo Pérez, las conoce Omar García. Estamos haciendo uso de nuestras reservas internacionales para cuadrar ese presupuesto. Entonces, es ahí cuando la gente dice y se preocupa por si esto repercute en un distanciamiento con el socio mayor que tiene el país, a donde van las mayores exportaciones. Me parece que la gente se preocupa, es tan lógico que disiento un poquito que nos estemos ahogando en un vaso con agua por la decisión de la presidenta. Bueno, Renato, sin duda alguna en esto hay criterios encontrados. Mire, la política exterior de cualquier país, y por supuesto países que están en circunstancias como es el caso de Honduras, es una suerte de equilibrismo. Es decir, algunas decisiones pueden tener una repercusión totalmente contraria a lo que la generalidad podría pensar o aquellos que forman opinión pública. Estamos absolutamente de acuerdo con que el tema de la inflación es fundamental, no es el único. Es decir, la inflación tiene un montón de factores que confluyen para llegar a ese punto específico, ¿no? Pero, vamos a ver,
sabemos perfectamente bien que los organismos financieros internacionales están muy influenciados por Estados Unidos. Lo que Estados Unidos señala, dicta, etcétera, eso incide fuertemente. Y es importante que Estados Unidos no solamente mire a Honduras en función, y eso es una opinión muy personal con la cual no quiero comprometer absolutamente a nadie, ¿no? Es una opinión como ciudadano, que mire en función del papel que Honduras, yo creo que así lo está viendo, el papel que Honduras juega en el contexto centroamericano, en el Triángulo Norte particularmente, ¿no? Pero también en las relaciones con México. Uno de los temas esenciales que está en discusión en la campaña para las legislativas de mitad de periodo en Estados Unidos es precisamente el tema migratorio. Hay sectores a lo interno de Estados Unidos que dicen, si hubiéramos seguido con la política de mano dura, si se quiere, de discriminación, etcétera, de la administración Trump, no tendríamos el problema que tenemos ahora mismo con la migración. De hecho, hay congresistas, senadores, gobernadores de estados fronterizos que son demócratas y que han ido, algunos de ellos, digamos, confluyendo hacia esas posiciones porque están viendo, en principio, sus resultados electorales. La mayor parte de esta masa de migrantes que llegan ahí, por no decir la totalidad, no tienen posibilidad de votar en las legislativas en Estados Unidos. Ellos están pensando en sus votantes. Entonces, ¿qué ocurre? Yo estaba revisando los temas de la agenda. No hay un tema específico. Es decir, se pueden enmarcar en distintos aspectos, paz, democracia, seguridad, etcétera. Pero un tema específico migratorio no está contemplado como tal. Sin duda alguna, y como bien lo ha señalado el canciller Pérez Cadalso, hay un momento en el cual se hablará. ¿Por qué pienso yo que estamos digamos, generando, tal vez decirlo así, en esa forma, pues es un poquito exagerado, pero generando tanta controversia en esto? Mire, cumbres se suceden constantemente, cumbres en las cuales participa Estados Unidos, cumbres en las cuales les voy a dar una experiencia concreta. Durante la administración del presidente Zelaya, siendo George W. Bush presidente de Estados Unidos, no solo hubo una visita en junio del 2006, es decir, el primer año de la administración del presidente Zelaya, una visita con alfombra roja, con hospedaje en la casa Blair House, en la cual hospedan a los grandes dignatarios, una visita en la que estaba contemplado 2 horas sin almuerzo. Posteriormente el presidente Bush consideró necesario un almuerzo. Después, en la Asamblea General, en la cual Estados Unidos hace un apartado e invita a 25 países para discutir sobre temas que son fundamentales, 25 países del mundo, invitó a Honduras. Posteriormente, con ocasión de la Asamblea General, hubo una reunión en el Hotel Astoria, en el Cuarto Astoria, bilateral entre el presidente Bush y el presidente Zelaya. Entonces, en un momento en el cual Honduras ya había acudido a Petrocaribe por un problema serio de combustible. Estoy poniendo estos ejemplos para que veamos que la política exterior no es tan simple como uno quiere verla. Es muchísimo más complejo. Es decir, ¿por qué digo yo que hay un tema de dignidad? No es que el tema de dignidad no es yo soy digno, ¿no? Y por favor, respeten, dignidad todos los seres humanos tenemos. Esa es una premisa básica. Ahora, el tema es cómo un país demuestra, pese a las condiciones que se han señalado acá y que además son absolutamente conocidas por la generalidad de los hondureños, sabemos la situación de precariedad, sabemos tantas condiciones económicas, etcétera, ¿no?, en las que vive Honduras. No es nuevo, pero se ha agudizado muchísimo en los últimos años. Entonces, Honduras necesita realmente estos apoyos, pero Honduras lo necesita única y exclusivamente a nivel retórico o lo necesita de manera concreta. ¿Cómo se expresan? Hay millones que se han ofrecido.
¿Hacia dónde? Hacia ONGs que hacen realmente un trabajo en pro del desarrollo en la sociedad hondureña. Se habla, por ejemplo, del tema de las reservas, pero es que Honduras tiene capacidad realmente de endeudamiento en este momento para incrementar su deuda externa y su deuda interna. Es decir, son factores que no se toman en cuenta y solamente se piensa en aspectos estrictamente monetarios, pero hay una cantidad de problemas que hay que resolver y hay que resolverlos de forma inmediata. Es que yo creo que entonces, solo quiero concluir con esto, Renato. Se puede ser digno e inclusivo sin dejar de ser prácticos ante los problemas que tenemos y sobre todo ante esa situación migratoria de miles de hondureños en Estados Unidos. Claro, ahora tenemos que ver también el contexto en el que está actuando nuestro país. Estamos absolutamente de acuerdo, yo creo que no hay ninguna divergencia en este aspecto. El socio más confiable que tiene en el Triángulo Norte en estos momentos de Estados Unidos es Honduras. Honduras no ha dado muestras bueno, por lo menos yo no lo he podido ver así, a pesar de que hubo un programa original antes de las elecciones, pero no ha dado muestras de que Honduras esté inclinando hacia China continental. El conflicto fundamental de Estados Unidos no es la guerra de Ucrania, es decir, es un problema fundamental no solo para Estados Unidos, para la humanidad en general, pero el de Estados Unidos es el problema económico con China, ¿ok? Y Honduras se ha mantenido equidistante en esto, no porque no hayan habido acercamientos con China vienen, no sé si el canciller Pérez Cadalso los tuvo, yo los tuve. Usted me dice que eso es la mejor muestra de las relaciones de Honduras y Estados Unidos. Por supuesto. No haberse inclinado por la China continental. No lo ha hecho, es decir, pero eso también hay que ver la contraparte de todo esto. La contraparte es, ¿cuáles son los beneficios que obtiene Honduras de Vamos esto? a ver, canciller, yo siento que por tercera vez me habla de que Estados Unidos o que Honduras esperaría una ayuda de Estados Unidos vista en términos monetarios, si realmente quiere ayudarnos a salir de los problemas. Es que no solamente se trata específicamente, no es que Estados Unidos va a venir con 1.000 millones, no. Es decir, específicamente para Honduras. Estamos hablando, y por supuesto si se dan las circunstancias, hombre, bienvenido sea. Ahora, estamos hablando también de las políticas que desarrollan los organismos financieros internacionales y que tienen un impacto en Honduras. Es decir, por ejemplo, particularmente las decisiones que ha tomado esta administración en el tema energético. Todos tenemos que estar de acuerdo, por eso yo no creo que haya en ese sentido ninguna divergencia, que el principal problema que tiene Honduras es el problema energético, ¿ok? Hubo una manifestación de la recién llegada embajadora de Estados Unidos en Honduras. Hubo una reacción del canciller de la República. A mí, en lo particular, me pareció correcta esa reacción. ¿Por qué? Porque esa manifestación fue a priorística, no se analizó a profundidad las razones por las cuales el gobierno de la República estaba tomando esa decisión. Entonces, muchos sectores dicen, pero ¿cómo se atreve un pinche país como Honduras de venir y de ripostar a una embajadora de Estados Unidos? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no decirle, mire, señora embajadora, por favor, sea respetuosa de las decisiones? Las podemos compartir, ustedes pueden decirnos en privado que no están de acuerdo y pueden señalar, porque así, en mi opinión, debe manejarse. Porque si seguimos en la misma actitud, Renato, de que sí, ahí estamos los resultados. ¿Acaso no fue el presidente de la República ahora en una situación lamentable, en una cárcel en Nueva York, el que absolutamente a todo, sí? ¿Y cuál es el resultado concreto? Vimos un resultado concreto nosotros para nuestro país. Más allá de, no voy a meterme al tema porque no estamos hablando de política interna, pero está claro que la política exterior de un país incide en la política interna y viceversa. Quedo con la impresión, si estas decisiones, como la ausencia de la presidenta Castro a esta cumbre convocada por los Estados Unidos, tienen más
que ver en un mecanismo de presión que ejerce Honduras para que Estados Unidos, si nos quiere ayudar, sea más práctico con sus finanzas asistiendo al país. Quiero ser claro, yo me lo estoy imaginando. Que quedo con esa sensación. Sí, pero yo solo me lo estoy imaginando. Se lo está imaginando, pero usted es un hombre que ha sido y es muy cercano también al Partido Libre y al gobierno actual, pero también quedo con la incertidumbre que muy difícilmente venga a Estados Unidos y le diga a Honduras, ustedes tienen serios problemas en este momento, no pueden ni cuadrar su presupuesto, ponemos $2.000 millones. Si el país todavía no construye un basamento para combatir la corrupción. Es decir, estos países ya no quieren pasarnos dinero. Sí. Si en el fondo creen que este dinero se va a perder en la corrupción histórica que tenemos. ¿Se está haciendo gradualmente o no se está haciendo? No se están buscando mecanismos adecuados. Sí. Yo tuve la oportunidad de escuchar, perdóneme, Omar, solo este detallito. Tuve la oportunidad de escuchar al doctor Edmundo Orellana, que es el ministro de Transparencia y contra la corrupción de la administración de la presidenta Zelaya. Y el doctor Orellana habló, por ejemplo, del tema de la Corte Suprema, cómo se está blindando adecuadamente una de las grandes oportunidades que todo mundo, todos aquellos que reúnan las calificaciones para optar a ser magistrado o magistrada de la Corte Suprema, presentan sus currículums, que las organizaciones participantes, hablo de algo concreto, de algo específico. Seguro va a ocurrir lo mismo con la elección del nuevo fiscal general de la República. Y así sucesivamente se están tomando medidas, por lo menos yo lo veo, lo observo, y a veces queremos cegarnos frente a medidas concretas que se están tomando. ¿Y sabe por qué? En esa dirección. ¿Por qué valoro lo que me está diciendo para entender? Porque yo recuerdo y siempre le cuento a los televidentes cuando era presidente Manuel Zelaya. Una vez en una reunión me lo dijo personalmente porque acostumbraba a invitarme a almuerzos en su oficina. Mira, me dice, cuando el país pasaba por una insolvencia financiera, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Gobernando sin dinero, dice. Yo, si me hubiesen ofrecido unos $5.000 millones, dice, yo no hubiese tenido necesidad de acercarme a Venezuela, dice. Me lo dijo el expresidente Zelaya. Y ahora, no es que Milton está hablando por la presidenta Castro, pero yo reflexiono si acaso en las esferas del gobierno están pensando, si Estados Unidos quiere ayudarnos, quiere que seamos un interlocutor en el triángulo norte de Centroamérica, que sean prácticos en una ayuda financiera directa al país. Mire, tres cosas. Sigo insistiendo, somos libres de tomar las decisiones que querramos, pero no somos libres de escoger las consecuencias de esa decisión. Buenas o malas lo sabremos y no es cuando termine el informe de la delegación que fue a la cumbre, sino cuando venga la señora presidenta de Washington de tener la reunión con el señor Biden, ahí nos vamos a dar cuenta de realmente los resultados de esta decisión. Hay aspectos que no debemos de perder de vista, lo está diciendo muy bien don Milton Jiménez. Yo le escribí personalmente a la embajadora de Estados Unidos protestando también y diciéndole que no le incumbía a ella hablar de ese tema así. Creo que fue antes que el mismo ministro de Relaciones Exteriores. Y es más, le agregué que el eco del filibustero William Walker no siga recorriendo Centroamérica y en Honduras en especial. Por eso le estoy dando un mensaje, porque eran las formas en que antes se hacían las situaciones. Estamos hablando de dinero, estoy de acuerdo. Si a mí el país, Estados Unidos, por eso hablaba de ser aliado confiable o no, amigo, tenemos que ubicarlo. Si a mí me están diciendo, mire, regule esos migrantes, ajá, y cada año tengo $7.000 millones que me están viniendo por esos migrantes irregulares o regulares. Entonces, ¿cómo no hago regula para nada? Reponer esos $7.000 millones que necesito en la economía hondureña? Y mire, empezamos con algo que se hizo del presidente Zelaya. Él, pues, tomó una decisión con Venezuela de endeudarnos, porque Petrocaribe era dinero prestado para el petróleo, así venía. Era un préstamo a largo plazo en cuotas pequeñas después de un tiempo. Pero ahorita se anunció, en esta semana recién pasada, que el BCE nos va a dar préstamos para compra de carburante. Otra vez la decisión. ¿Para qué? Para que no venga más inflación.
no solamente del 10%, lo que está proyectando es más. La CEPAL ya dijo que Honduras va a entrar en una situación de crecimiento de pobreza todavía mayor. Entonces aquí el gobierno tenemos que apoyarlo todos. Yo le digo, mi presencia acá, no sé que en diplomacia no puede ser, sí se acepta la neutralidad. Hay pro y hay contras, ¿verdad? Entonces, lo que estamos buscando, se lo digo así, pienso que se hubiese hecho una mejor negociación, pero si todo con cálculo se está dejando para la reunión que va a tener la presidenta Castro con Biden, con el presidente Biden, perdón, entonces ojalá que haya una, porque mire, sí, y aquí se lo digo, porque usted está más cercano al gobierno, nosotros fallamos en eso y nos hundimos, porque yo miro todos los esfuerzos que se están haciendo. Mi formación es un doctorado en negocios, entiendo perfectamente lo que está pasando en el país, entiendo las posiciones no solamente económicas, sino la parte social, que es el otro desencadenante y que terminará en una crisis que ya más todavía que es política. Yo pienso que es importante que se estén tomando decisiones en favor de la nación hondureña. Ahorita, señor Milton Jiménez, el país no necesita alinearse con alguna proyección ideológica ni de amigable, nada. Es que el país está mal. Claro. Y se le dejó muy mal a este gobierno. Esta transición no debió haber sido nunca así. Y eso es una traición para el Estado de Honduras del gobierno anterior y el partido que estaba en gobierno. Son 12 años de pobreza. Entonces no puede ser. Yo no puedo sacar de la pobreza a esta nación teniendo posiciones ideológicas porque ese hoyo de ese socavón como nación se está creciendo. Tenemos que poner todas nuestras formas de pensamiento al servicio de la nación. Y yo quiero, se lo dejo a usted, yo tengo una cita académica, tengo que ir a evaluar una tesis, pero yo quiero agradecer la oportunidad que ustedes me han dado para poder estar acá. Mire, todos tenemos oportunidades de ayudar a nuestro país, Renato. Solamente quiero decirle eso y que tomemos en cuenta que los Estados Unidos es el mejor momento que tenemos. De acuerdo con el anterior gobierno, decía sí a todo y por eso nos pasó lo que nos pasó. Pero si tenemos dignidad, con prudencia, con pragmatismo y viendo de largo plazo y mediano plazo, podemos tomar. Hay gente pensante en este país. Pero Milton deja un insumo muy importante, Omar, que no es oficial, porque Milton no forma parte de las esferas del gobierno, pero deja un insumo muy importante. Históricamente, canciller Guillermo Pérez, desde los 80 o antes de los 80, yo he escuchado una frase muy común en los hondureños: nunca supimos negociar bien con los Estados Unidos. Correcto. Fuimos plataforma de agresión a otros países, le cedemos una base militar, pero nunca hemos sacado provecho económico de ese sacrificio soberano que hemos hecho con los objetivos geopolíticos en el continente de Estados Unidos por muchas décadas. Entonces, el insumo que deja él ahora es adicional a aquello. Si la decisión de no ir de la señora Castro es exclusivamente ideológico, ellos dicen que no, que es un tema de inclusión, de dignidad. Pero el insumo que deja él es si es un mecanismo de presión de Honduras también para exigir de Estados Unidos una ayuda financiera directa. Y le quiero poner esto. Falta un informe de Rixi Moncada, del mismo Pedro Barquero que está en Los Ángeles, del ministro de Energía, de una reunión que sostuvieron en Washington la semana pasada. Antepasada. ¿No? Antepasada, sobre temas de energía, que es uno de los temas más difíciles que tiene el país y que nos empobrece. La información que yo tengo es que no les fue bien en esa reunión, porque al principio los organismos multilaterales decían: le vamos a dar dinero, 1.000, 2.000 millones de dólares a Honduras para corregir esos problemas de la NE si escinden la empresa. Pero como Honduras decidió no partir la empresa, no escindir la empresa, entonces la cosa pudo cambiar, aunque dicen que fue con el visto bueno de los organismos multilaterales y de Estados Unidos. Pero hubo esta reunión en Washington entre funcionarios de allá, Rixi Moncada, Pedro Barquero, Eric Tejeda, el ministro de Energía. A mí me han contado, y digo me han contado porque el gobierno no ha ofrecido una información de los resultados de esa reunión, que no le fue muy bien.
Entonces me pregunto ahora con estos insumos, si el gobierno no está sacando provecho de esa intención, por favor, producción, me desconcentran cuando me dice que voy a pausa. Entonces, si Honduras, ya quedé desconcentrado, hay que elegir el momento. Si Honduras no está tratando de presionar a Washington a una ayuda financiera más directa ante los terribles problemas económicos que tenemos. Ese es el insumo que nos deja aquí el ex canciller. Voy a escuchar su opinión inmediatamente después de la pausa. Por cortesía de Banco de Occidente, la nota destacada de tunota.com en este momento, Cumbre de las Américas. Kamala anunciará inversión de 1.900 millones de dólares para Centroamérica. Ese es el principal titular a esta hora de tu nota. Cumbre de las Américas. Kamala anunciará inversión de 1.900 millones de dólares para Centroamérica. Me imagino que es inversión privada, ¿verdad? Inversión privada. Pero eso tiene una repercusión positiva para la economía del país. A partir de julio iniciará reintegro de 1.100 policías depurados en Honduras. Otra nota que destaca tunota.com, piden autorizar la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID a mayores de 19 años. Habíamos leído este titular, pero es muy importante en la primera sección. Y luego viene este resultado 1-2 negativo de Honduras frente a Curazao en la Liga de Naciones. Si es que ayer venimos de Estados Unidos y ayer mismo jugamos, porque no podíamos viajar de Curazao para Honduras. Mire, la corrupción cuántas cosas suceden sinceramente en nuestro deporte, en nuestro fútbol. Analista, es un desaire a Biden la ausencia de Castro en las Américas, dice Graco Pérez. Y una última, una inédita caravana de 15,000 migrantes parte del sur de México hacia Estados Unidos. Titulares de tunota.com. Ya estamos en la recta final, doctor Guillermo Pérez. ¿Cree usted que más allá de los asuntos de inclusión y dignidad, esto que ha ocurrido ahora con la Cumbre de las Américas y la ausencia de la presidenta va por temas más relacionados con la expectativa de Honduras de una ayuda financiera más directa a Honduras? Es que mire, yo tengo la impresión que no estamos leyendo entre líneas. Hay un discurso, hay circulares, hay panegíricos, hay papeles que circulan, pero hay que leer entre líneas lo que está implícito dentro de esos requerimientos. Por ejemplo, el tema de la energía, al cual aquí se le han dedicado bastantes minutos. La energía como tal y la inversión en energía en Honduras y en Centroamérica, pero específicamente en Honduras, viene siendo un objetivo acá desde la administración Obama. Todos los discursos vienen en ese sentido en cuanto a la inversión que quiso o que quisieron hacer desde la administración Obama, tanto pública como privada. Eso no se leyó, pasaron los gobiernos y hemos vuelto a ese momento en el que el gobierno de Biden, otro gobierno demócrata, viene y dice lo mismo con otras palabras. Viene a Honduras inclusive con Kamala y días después el ministro encargado de Energía de Estados Unidos y nos dice a los hondureños: estamos listos para asesorarlos en la conformación de un esquema de energía que les convenga a ustedes y que pueda, de paso, pues, en el que puede involucrarse el gobierno de Estados Unidos e inversionistas privados. El dinero
lo vamos a poner nosotros. Eso me parece que pasó relativamente desapercibido. Por cierto, hablaba muy bien el español, el estadounidense y nos dijo, esta es una causa por el cual ustedes tienen problemas con el Fondo Monetario Internacional, son problemas por el que están endeudados, esta es una manera de salir del subdesarrollo, es una manera de solventar económicamente el problema y generar otras vías de desarrollo. En otras palabras, les vamos a quitar ese problema de encima y todavía ustedes van a quedar con dinero suficiente para poder involucrarse en otros programas. Y sin embargo, eso no se leyó. Y yo tengo entendido que esto de dividir o segmentar la empresa de energía eléctrica, que es económicamente el mayor dolor de cabeza que tiene este gobierno y los anteriores, estaba acordado. Más bien la pregunta es por qué en el Congreso Nacional eso ya no tomó ese giro y causó la molestia de los Estados Unidos cuando se supone que había sido todo consensuado. Ahí hemos perdido otra gran oportunidad, porque sigo insistiendo que la energía es un problema y desde el punto de vista técnico se ha recomendado que se haga. Los que saben de la cuestión energética ahí lo han dirigido. Pues mire usted, si eso no ha enfrascado a las relaciones entre los dos países, porque la comisión que fue a Washington, Rizzi mostró una fotografía que estaba en Washington, pero no nos han dado a conocer los resultados de esa reunión. Y lo que uno sabe extraoficialmente es que los resultados no fueron buenos. Por eso hay que sumar esta parte de la energía a este contexto de la Cumbre de las Américas.